¿Hasta qué punto no estamos pagando obras públicas necesarias, comunes? ¿Y hasta qué punto estamos sufragando el dedazo de unos miserables que piensan que quieren vivir de los demás? O sea, lo fundamental es difundir la idea de que el servicio público es un deber, pero es servicio, es decir, no es casta política. El que pretenda vivir de la política, digamos, hacer en el Código Penal un delito específico de usted pretende vivir de los demás. Eso es imposible. Usted confunde el servicio público con chantaje público. Por eso el sector privado es mucho mejor que el público, porque hay competencia, joder. Porque las empresas dicen, hostia, si mi producto es una mierda, lo mismo no me lo compra ni el tato y me acabo arruinando. En cambio, en el sector público, el burócrata de turno dice, bueno, si mi producto es una mierda, no pasa nada, pido un par de subvenciones a mi papá gobierno, les subimos los impuestos a los ciudadanos, generamos deuda pública y aquí no ha pasado absolutamente nada. Sí, está muy bien que le prometas cosas gratis a la gente para conseguir votos. En eso consiste el populismo y la demagogia, de hecho, porque sobre el papel queda todo muy bonito y ético, pero en la práctica la gente se muere por las calles. Veréis, yo entiendo que a Alcoletas les sale a cuento acusar a los ricos y a las multinacionales de toda la pobreza y la injusticia que hay en el mundo, pero la realidad es más bien algo así. O sea, colegas, os estáis equivocando de enemigos, pero de una manera... Porque no sé si nuestros compañeros de izquierda saben esto, pero la economía no es un juego de suma cero. O sea, no porque Bill Gates se pueda bañar las pelotas en caviar, yo me tengo que morir de hambre. O sea, si consideramos el mundo un solo país, ese país se ha ido enriqueciendo cada vez más a lo largo de la historia, lo cual significa que estamos erradicando la pobreza absoluta. Y me alegro, joder. A ver, yo no niego que haya desigualdad de resultados, pero a mí lo que de verdad me importa es que haya igualdad de oportunidades. Cuando usted se equivoca, con su dinero usted lo pierde. Cuando un político, cuando un funcionario público, de los cuales puede haber gente muy noble, no estoy discutiendo eso, se equivoca, el que pierde el dinero es el contribuyente, no lo pierde él. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? Esto es como que yo le dé mi dinero para que usted vaya a jugar al casino. ¿Qué le importa cómo va a salir el resultado? En general, a menos de que tuviéramos ángeles que están siempre nada más que pensando en el bien común y de una pulcritud increíble, no podemos tener un sistema en que toda la responsabilidad de cómo se destinan los recursos cae en personas que no asumen ningún costo por administrar mal esos recursos. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. Se juega igual. La señorita cuando juega al póker con dinero asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia. Cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Jugando sin dinero usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. En el sector público se da una curiosa paradoja, una curiosa y perversa dinámica, que cuanto peor mejor. Por ejemplo, mi ciudad, yo soy de una ciudad que se llama Santiago de Compostela. Pues en mi ciudad hicieron un ranking hace unos años, si no recuerdo mal, y salía, lo recuerdo de memoria, salía que mi ciudad, la ciudad de su tamaño, de 100.000 habitantes, entre 100.000 y un número de habitantes, salía como la ciudad más segura de toda España. Por número de crímenes y asaltos y cosas así, era la ciudad más segura de España. Y otro ranking salía, creo que era, no estoy hablando de memoria, Sevilla, Valencia, pongamos que es Valencia. La ciudad que por 1.000 habitantes tenía más número de crímenes. Bien, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué premio llevaron los policías de Santiago, los agentes del orden de Santiago, por hacerlo tan bien en Santiago? Pues supongo que la policía algo tendría que ver también en eso. Los servicios públicos, a diferencia de lo que piensan, no son iguales en toda parte y lugar. Hay universidades buenas y universidades malas, siendo públicas todas. Hay policías buenas y policías malas, siendo públicas todas. Y hay médicos buenos y médicos malos, siendo públicos todos. Aun siendo del sector público todos, hay diferencia de calidad. Es una calidad inferior al del sector privado, pero sigue habiendo calidad. Hasta ahí de acuerdo. ¿Qué premio llevó la policía de Santiago por hacerlo bien y qué castigo llevó la policía de Valencia por hacerlo tan mal? A ver, ¿quién se atreve a contestarlo? ¿Qué premio llevó la policía de mi ciudad por hacerlo bien? Efectivamente, le redujeron el presupuesto y le redujeron el número de personas. Dijeron, ya lo está haciendo bien, no hace falta tanto gasto en policía. ¿Y Valencia qué castigo llevó por hacerlo mal? ¿Qué castigo horrible le pusieron? Más presupuesto y más policía. Si una universidad, hospital, así funciona bien, la gente no se queja y funciona de acuerdo con los costes, ahorradores, etcétera, ¿qué premio le dan? Recortarle. Y si uno funciona fatal, porque están gestionados por criterios políticos. El que funciona bien no da problemas. El Albert Otto Hirschman, es un teórico, es un economista, politólogo, sociólogo americano, tiene un libro que se llama Salida, Voz y Lealtad. El mundo del mercado funciona por salida. Es decir, si a mí no me gusta una tienda, marcho y punto. No vuelvo a entrar en ella. Funciona por salida, simplemente no hay conflicto. Si no nos atienden bien en una tienda, le damos las buenas tardes y no volvemos. Normalmente tendemos a usar el mecanismo de la salida. En el Estado no hay mecanismo de salida posible. Le gusta o no le gusta, tiene que pagar el servicio y en muchos casos, usted tiene que pagar la educación, aun pagando la universidad privada, tiene que financiar la educación pública para otros. Aparte de eso. Pero aparte de eso, si tienen un monopolio, por ejemplo, en la justicia, si no le gusta esa justicia, ¿dónde se van? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? En el sector público el mecanismo que se usa es el de la voz. O sea, revueltas, protestas, manifestaciones, todo tipo de actos de este estilo. Porque el gobierno, como se ha explicado muchas veces, es fuerza y pura fuerza. Y el gobierno, al ser fuerza y pura fuerza, no responde a argumentos económicos, sino que solo responde a la fuerza y a la pura fuerza. Entonces, si un sector público funciona mal como la policía en un hospital, la gente protestará, hará manifestaciones, hará fuerza, reclamará sus derechos y el gobierno, como sensible, se le quitará al que no molesta y le dará al que molesta. Es un incentivo absolutamente perverso, contrario totalmente al mercado. El mercado, si un sector funciona bien, los demás lo imitan y los recursos, en el mercado, a través del mecanismo del beneficio y de la pérdida, los recursos van de los sectores que funcionan peor a los sectores que funcionan mejor. En el sector público, al revés, van de donde funcionan mejor a donde funcionan peor. ¿Por qué creo que el estado de bienestar debe ser sustituido, debe ser reemplazado por otro tipo de organización política, social y económica, por una sociedad del bienestar, donde seamos nosotros los que escojamos, los que determinemos cómo recibimos servicios tan esenciales, insisto, tan esenciales? No estoy dudando ni siquiera por un momento, todo lo contrario, de que la educación, la sanidad o las pensiones sean fundamentales. Son fundamentales y precisamente porque son fundamentales no quiero y defiendo que no estén en manos de los políticos, que no estén en manos de la burocracia. ¿Por qué estos servicios tan importantes deben estar fuera de las manos de los políticos? ¿Por qué deben estar en manos de los ciudadanos? Pues fundamentalmente por dos cuestiones. Si un empresario no es capaz de ofertar aquello que los consumidores quieren, ese empresario es rápidamente desplazado del mercado. Cuando son los políticos quienes deciden cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, quien manda no es el consumidor, el soberano no es el consumidor. El soberano es quien maneja el dinero del consumidor, el dinero del ciudadano, que no lo ha obtenido porque el consumidor, el ciudadano, el cliente se lo haya dado. Se lo ha quitado y lo ha obtenido por la fuerza. Eso es precisamente un impuesto. La exacción de un porcentaje de la renta de los ciudadanos, no porque los ciudadanos crean que ese político es el mejor gestor al que confiarle esos fondos, sino porque viven en un sistema que les obliga a ceder cada ejercicio cerca del 50% de sus ingresos. El estado de bienestar traslada el poder desde el ciudadano al político y al funcionario. El estado de bienestar es una especie de proveedor del que todos somos cautivos. Aunque queramos consumir sanidad, pensiones, educación, el estado de bienestar nos obliga a consumirlo a través del estado de bienestar. Por supuesto me podéis decir, no, pero hay alternativas privadas, hay escuelas privadas, hay hospitales privados, hay fondos de pensiones privados. Es verdad. Afortunadamente no han prohibido la posibilidad de que otros oferentes también compitan y también ofrezcan alternativas mejores. Pero es una competencia que está absolutamente falseada. No solo porque en esos proveedores también están sometidos a fuertes regulaciones a los que les obligan a someterse al modelo de negocio típico que marca el burócrata, sino porque al final los ciudadanos ya han pagado por sus servicios para el estado de bienestar, ya han cedido la mitad de sus ingresos al estado de bienestar y, evidentemente, si se plantean ir a alternativas privadas, será volviendo a pagar por ellos. Por tanto, las clases medias, desde luego, no tienen en general capacidad económica para pagar los servicios del estado de bienestar, que no pueden decidir dejar de pagarlos y pagar adicionalmente los servicios de educación privada, sanidad privada, pensiones privadas. Por tanto, en la medida en que las rentas de los ciudadanos son secuestradas por los políticos, administradas por los políticos, son los políticos y sus lobbies internos, es decir, los funcionarios de esos respectivos sectores, los que deciden cómo se suministran esos servicios. No son los ciudadanos. Y dirán, ¿y qué pasa con la sanidad, la educación, este tipo de cosas, para el que no pueda pagar? Antes vimos que uno de los principales problemas del ser humano, el que no podía pagar, el ser humano, que gastaba buena parte de lo que trabajaba y producía, incluso históricamente se trabajaba por la comida, no se trabajaba por sueldo, se trabajaba directamente por la comida. ¿Cómo se consiguió que la comida y el vestido se abarataran tanto? De forma, cualquiera, ya no digamos un joven de ahora, pero vemos que las personas tienen nutrición y vemos que buena parte de ustedes tiene bastantes piezas de ropa. No tienen una pieza de ropa, tienen bastantes piezas de ropa y tienen bonitos pares de zapatos. No tienen uno, tienen varios adecuados a la temporada y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque sus bienes se abaratan bastante. Porque los bienes que produce el Estado, en cambio, no se han abaratado en la misma medida. Pensemos en la sanidad y la educación. ¿Cómo que la educación? ¿Quién dice que no puede ser barata? ¿Quién dice que no puede ser barata? Dicen que la educación tal como la presta el Estado o tal como lo obliga el Estado a prestarlo no es barata. ¿Ustedes conocen Coursera? ¿Conocen la Academia Khan? ¿Conocen todos los cursos que hay por internet por tutoriales para educar a niños? Siguiendo unas reglas, cubren los tests y la máquina se los corrige. Gratuitos. ¿Cómo que es caro educar? Ustedes pongan tutoriales a los niños, si no necesitan. ¿Cuánto cuesta una biblioteca a día de hoy? Una biblioteca, hablo de bibliotecas fantásticas. Ustedes van al IBGEN, por ejemplo. libgen.io.
Una página, por ejemplo. Ahí bajan millones de libros, por ejemplo. Y como esas, muchas otras páginas. Google Académico. Millones de libros. Tienen páginas de sobra para bajar libros. Gratis. ¿Cómo que la educación es cara? ¿Quién la hace cara? ¿Por qué la educación no ha bajado, la educación real que cuesta un niño no ha bajado al mismo nivel que bajan los demás bienes? Pensemos en la sanidad. O sea, para mí la primera función de un mecanismo de mercado es abaratar los bienes de primera necesidad y los bienes que estamos hablando ahora de corte social, de tal forma que sean tan baratos que todo el mundo pueda comprarlos. Esa es la idea principal. Eso debería ser el objetivo. Educarlo de una forma mínima es relativamente barato y educarlo con una calidad que ya le gustaría a mis abuelos, tener una calidad como la que hay hoy en día gratuita y al acceso de cualquiera que tenga acceso a Internet o que tenga un móvil en la mano. La sanidad, ¿qué le pasa? Lo mismo. Porque todos los bienes abaratan. En mercado libre, como saben ustedes, todos los bienes tienden a abaratarse. Los bienes de producción, por lo menos. La mayoría de ellos tienden a abaratarse. La informática subió o bajó. Bajó espectacularmente. Los autos, la ropa, la mayor parte de los bienes bajan de precio. Y precisamente porque bajan de precio, la mayor parte de la población o buena parte de la población puede adquirir esos bienes. Antes un coche, cuando aparecieron los autos, los carros, era un lujo equivalente a tener un avión hoy. Y hoy en día veo que no se puede entrar por la ciudad de Guatemala la cantidad de carros que hay. O sea, se abarató en términos de horas de trabajo producidas. Como se abaratan todos los bienes. ¿Por qué los bienes producidos por el Estado no se abaratan? Precisamente porque están regulados. La sanidad, por ejemplo. Hay una forma que es que el Estado presta la sanidad. Hay otra forma, por ejemplo, que es la que están intentando en la India. Hospitales SETI, ¿los conocen? Hospitales SETI los funda el doctor SETI, que fue el cardiólogo de Lady Di y el cardiólogo de la Madre Teresa de Calcuta. Es un cardiólogo indio muy reputado. Simplemente reorganizó los hospitales. Cambió el trabajo de los médicos, en el sentido que los puso a trabajar de otra forma. O sea, trabajan como más intenso. Un médico allí produce varias veces más que un hospital normal. Simplemente les liberan del trabajo burocrático y se centran en operar. El coste es 10 veces menos. Están compitiendo incluso, están queriendo instalar las Islas Caimán para competir con la sanidad privada americana. La tasa de éxito es la misma que los cardiólogos normales, porque no es una cuestión de que el médico sea peor, es cómo organizas a los médicos, por ejemplo. Los sistemas de seguros de Kerala, por ejemplo, que son sistemas de sanidad enormemente baratos, organizados con otros principios. ¿Pero por qué sigue siendo cara? Pues sigue siendo caro porque el gobierno interviene muy fuertemente en la sanidad. Aunque la sanidad sea privada, está muy intervenida. Por ejemplo, numerus clausus. Una sociedad de mercado, si una sociedad de mercado necesita más camareros o meseros, necesita más, yo qué sé, cualquier trabajo, más pilotos, más otra cosa, pues simplemente pues, sube los salarios y atrae más pilotos. Y más gente abandona otros trabajos y dedica a ser piloto, camarero, que sé, porque una sociedad como la mía, cada año 800 jóvenes como ustedes quieren ser médicos en Galicia, en mi comunidad autónoma. El Estado solo deja dar 300. ¿Eso para qué es? Eso es barato, encarece la sanidad. ¿Ustedes qué piensan? Ah, entonces es cara porque es cara o es cara porque la hacen cara. El Estado, como os decía, es un monopolio. Es un monopolio, de facto, a la hora de proporcionar servicios de educación, sanidad o pensiones. Los monopolios, aparte de tener un fuerte poder de negociación sobre el consumidor, básicamente es o tomas mi servicio o lo dejas, pero no te puedes ir a otro, tienen otro problema muy grave. Y es que, al ser los únicos que proporcionan un servicio, no permiten que otros con ideas mejores entren y expongan esa propuesta de valor ante los ciudadanos. Cierran el mercado. Cierran el mercado a la innovación. Cierran el mercado a la empresarialidad. Cierran el mercado a la disrupción tecnológica. Básicamente, lo que dicen es, vamos a repetir lo que ya sabemos hacer. Los medicamentos, muchas otras cosas, pero además, al ser estatal, la prestación o la regulación y la forma, no solo, aunque el hospital no sea estatal, la forma de prestar el servicio sí que tiene que ser estatal porque está regulado, se impide la innovación. Se impide que los hospitales evolucionen como los demás otros bienes. Siempre comparo, y sería un debate interesante de tener. ¿Cómo evoluciona en mi país la sanidad no reglada, la que es libre, por ejemplo, la cirugía estética, los dentistas, ¿no? Pues sobre todo la cirugía estética, que son cirugías prestadas por médicos, pero digamos que no son prestadas por el Estado? ¿Cómo evoluciona una velocidad de vértigo? ¿Cómo evoluciona la industria de la ortodoncia, por ejemplo, la velocidad de vértigo? ¿Y cómo la sanidad pública más o menos está más estancada? Porque no tiene ningún incentivo a innovar, no tiene ningún incentivo a competir, no tiene incentivo a mejorar, no tiene una competencia que lo estimule a mejorar. Ya. Los demás bienes de mercado, por eso bajan los móviles, por eso bajan los autos, porque hay competencia, dinamismo, etc. En estos sistemas, el educativo y el otro, no hay este sistema. Y mi objetivo, repito, es, en última instancia, que los bienes, o debería ser para mí, que los bienes de atención sanitaria, de atención educativa, de vivienda o de atención a los pobres sean tan baratos
que cualquiera pueda comprarlos. Igual que la comida, igual que el vestido. Que todo el mundo tenga por lo menos su mínimo de comida y vestido. Y que lo tenga de forma privada, sin necesidad de ningún tipo de prestación de que lo obliguen o que se lo sometan. Que le sometan a que tenga que seguir el sistema por la fuerza. Esa es la idea. Y eso debe ser el principal. Y el mercado sigue siendo nuestro principal aliado para conseguir los objetivos, si se le deja funcionar. Ahora, si se le ponen patentes a los medicamentos, si empezamos a regular la sanidad, empezamos a regular la enfermería, empezamos a regular los demás trabajos, para que haya un número clausus, no haya un número, etc. Empecemos exámenes muy duros de bar, de colegiación, cosas por el estilo, claro que se encarece el producto. Como se encarecerían los móviles si hacen lo mismo. Como se encarecerían los autos si hacen lo mismo. Como se encarecería cualquier trabajo que le pongas a traba. Ustedes piensen una cosa. El problema humano por excelencia durante toda su existencia, hasta hace bien poco, era la comida. Un trabajador, estoy hablando de memoria, gastaba la mitad de lo que ganaba en comer. Y estaba sujeto a crisis de hambruna, por lo menos en Europa, cada 20 años. Es decir, era una cosa que eran hambrunas recurrentes, simplemente que no llovía, una mala cosecha o así, no había almacenes y eran hambrunas recurrentes. Entonces el problema humano era comer. Y comer y vestir son bien más importantes que la sanidad y la educación. Por un motivo. Sin comida y sin vestido duramos vivos horas. Horas. En mi país sin ropa dura horas. 2 horas. Y sin comida, pues unos días. Y sin bebida, pues otro. ¿Cómo se solucionó ese problema? Abaratando, produciendo más y de mejor calidad, de la forma que hoy en día, creo, el principal de los problemas de la mayor parte de la humanidad empieza ya a no ser la comida, sino que empieza a tener una vivienda más decente, empieza a tener medios de transporte, empieza a tener comida que le llaman de calidad, con nutrientes, pero no el mero hecho de comer. Eso se está, gracias a Dios, superando. Pues es lo que pretendo yo para los servicios sociales básicos, que el mercado los abarate tanto que sean fáciles de obtener, fáciles de ayudar y fáciles de comprar incluso para otro necesitado. Eso es mi idea del gasto social. Pensad que la demanda de servicios de sanidad, de educación, de pensiones, no es una demanda única, no es una demanda homogénea, es una demanda plural, es una demanda heterogénea. Los distintos ciudadanos tienen distintas preferencias con respecto a la educación que quieren, a la sanidad que quieren, a las pensiones que quieren. ¿Por qué entonces el modelo tiene que ser absolutamente único y homogéneo para todos? ¿Por qué todos tienen que recibir el mismo tipo de educación, el mismo tipo de sanidad, el mismo tipo de pensiones? ¿Por qué las condiciones de cada uno de esos servicios tienen que ser las mismas para todos los ciudadanos, aunque grupos de ciudadanos tengan preferencias radicalmente distintas sobre cómo deben prestarse esos servicios? ¿Quién lo decide? ¿Los políticos y los funcionarios? ¿Los ciudadanos en su conjunto en una especie de democracia asamblearia? ¿O por qué no simplemente permitir que cada ciudadano demande aquel currículum que considera más adecuado para sus hijos? Aquel currículum que los propios estudiantes pueden considerar más adecuado con sus aptitudes y cualidades personales. Y puede ser razonable plantear, bueno, tiene que haber unos estándares mínimos. Bien, pero los estándares mínimos son eso, mínimos, no máximos. Mínimos, pues que no se enseñan valores absolutamente disfuncionales de matar a la gente está bien, robar a la está bien, vale, unos mínimos. Pero si estamos hablando de mínimos, no hablemos de regular las horas de matemáticas, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular qué tipos de optativas tienen que haber en un colegio, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular las horas de clase, porque esa es otra. Es decir, ¿por qué el modelo de educación tiene que ser un modelo de escolarización? ¿Por qué, si uno de los dos padres se quiere quedar en casa, por ejemplo, y es un profesional cualificado para instruir a sus hijos, que es el modelo de educación tradicional, y además el tradicional de la aristocracia, el de tener un tutor personalizado? ¿Por qué si un padre quiere educar personalmente a sus hijos con todas las herramientas y todas las posibilidades que hoy proporciona Internet, donde tenemos cursos directos y gratuitos a las mejores universidades del mundo, por qué un padre no puede hacerlo? ¿Por qué está en una situación de alegalidad en España y se le podría llegar incluso a acusar de abandono de menores por el hecho de no escolarizar a sus hijos y estar todo el día con sus hijos enseñándoles en casa? ¿O por qué, si os parece muy radical eso de que el niño esté en casa y no pise la escuela, por qué no se permiten modelos de flexi-schooling? Es decir, llevamos durante unas horas al niño a la escuela, por ejemplo, si el padre no quiere enseñarle matemáticas porque no se le da bien o no le gusta, pues lo llevamos a la clase de matemáticas. Pero si al padre se le da bien la historia, la geografía, la economía, que el niño pueda aprender eso en casa con su padre, que no tenga por qué pasar por las manos de otro profesor que probablemente no le va a hacer ni la 10ª parte de caso de la que se le hará su propio padre. ¿Por qué eso no está permitido? El Estado quiere que todos los niños pasen por el programa que él ha diseñado para que todos tengan una mentalidad clónica y servil a sus intereses. Y dos, también, ¿cómo justificamos que se siga enchufando tanto dinero en educación manteniendo toda la burocracia educativa tal cual está configurada ahora? Si la lógica de la burocracia es tener una clientela cautiva a la que supuestamente proporciona un servicio, la burocracia no puede permitir que esa clientela cautiva se le escape, porque entonces la propia justificación de la burocracia desaparece. Esto lo decía muy bien Gordon Tullo. La burocracia surge para solucionar un problema.
Si el problema desaparece, la burocracia desaparece. Por tanto, la burocracia es la primera interesada en generar problemas que justifiquen su propia existencia. No tenemos certezas absolutas sobre cuál es la mejor combinación posible, ni de materias, ni de métodos de enseñanza, para adaptarlos a cada uno de los alumnos que entran en el sistema educativo. Y si no tenemos un conocimiento absoluto de ello, la mejor forma de descubrir cuál es el mejor sistema educativo adaptado a cada alumno es experimentando. Y para experimentar se necesita de libertad, como decía, desde el lado de la oferta, y también de libertad a la hora de escoger. Libertad a la hora de escoger para que aquellos proyectos experimentales desde el lado de la oferta que no funcionen, y no funcionan cuando no atraen a estudiantes, cierren. Y libertad, por tanto, desde el lado de la demanda para controlar, para tutelar la oferta, pero también libertad de la oferta para experimentar. Hoy no tenemos nada de eso. Hoy tenemos, como decía, un sistema de educación público planificado centralizadamente, ya sea desde el gobierno central o desde el centro de los gobiernos autonómicos, pero planificado centralizadamente. No tenemos experimentación al nivel de cada centro. Cada centro no se puede diferenciar radicalmente de otros centros. Y por tanto, seguimos teniendo un sistema educativo que en muchos sentidos es calcado al sistema educativo que teníamos en el siglo XIX. En lugar de adaptarlo al siglo XXI, a través de experimentación descentralizada, lo mantenemos fosilizado vía regulación estatal en el siglo XIX. Por cierto, ¿ha mejorado con la subida de impuestos que estamos experimentando y la creciente presión fiscal? ¿Han mejorado los servicios públicos? ¿Ha mejorado la calidad? Ya no digo la cantidad, la calidad. Y esto se mide de manera muy fácil. El que se lo puede permitir, ¿qué elige? ¿Público o privado? Privado. ¿Por qué? ¿Porque es idiota? ¿Porque le gusta perder el dinero? ¿O porque piensa que en el sistema privado le dan un mejor servicio? Se nos vende que tenemos en España el mejor sistema sanitario del mundo o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y la cuestión es, ¿por qué si el sistema público europeo es tan maravilloso, por qué el 30% de la gente está dispuesta a pagar 2 veces por un sistema sanitario? Es decir, si ya le están dando uno gratuito tan maravilloso, ¿por qué el 30% de la sociedad dice, pues yo me voy a otro y lo vuelvo a pagar? Quizás sea que no es tan maravilloso el sistema sanitario público. Quizás sea que, por ejemplo, el sistema sanitario público ahorra en costes a costa de reducir la cantidad de servicio que provee a sus ciudadanos, en forma de listas de espera. Listas de espera que para ciertas especialidades superan los 100 días. 100 días de espera es tiempo, puede llegar a ser vidas, y en todo caso, si no son vidas, sí puede ser deterioro irreversible de la calidad de vida. Por tanto, ¿es razonable que la gente quiera acelerar su tratamiento? Por supuesto que lo es. También de la calidad. No todas las especialidades están presentes en todas las provincias, ni muchísimo menos. La sanidad pública es privada también. Los medicamentos son privados, las máquinas son privadas, los profesionales son privados. Y lo que es más importante, la sanidad de gestión pública y de gestión, que es gestión política, lo que tiene son una serie de impedimentos, tanto de recursos como de impedimentos en cuanto a la eficiencia de la gestión. Porque vuelvo a repetir, fíjate qué diferencia hay entre decir sanidad pública y sanidad política. Claro, porque tienes que entender la diferencia entre quién está gestionando los recursos. Cualquier persona entendería que la sanidad gestionada de manera privada va a ofrecer ese servicio público de una manera más eficiente y además de una manera más ordenada y desde luego con mayor calidad. También sabe que cuando la sanidad está gestionada desde el poder político, empiezan a aparecer gastos sorprendentes y un número más que sorprendente de contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Significa eso que no tiene que haber una sanidad de gestión pública o de gestión estatal? No. Pero ¿por qué te están diciendo constantemente que tienes que atacar a la sanidad, eso que llaman privada, es decir, a la sanidad de gestión privada, y que tienes que glorificar a la sanidad de gestión política? Es de libro. Porque les estás dando muchísimo más poder a los políticos, que siempre van a achacar los problemas de la sanidad de gestión política a la falta de recursos y siempre te van a subir más los impuestos y sobre todo que no quieren que haya competencia para que compares una con la otra. Recordemos en cualquier caso que la sanidad de gestión política la tienes que pagar por obligación y además tener un seguro privado para garantizarte. El argumento de el medicamento X cuesta mucho y por eso necesitamos pagar impuestos es una soberana estupidez. Efectivamente. Claro, tú imagínate que yo te dijese, hombre, es que, claro, tú no te puedes pagar la reparación de tu coche. Por lo tanto, tienes que tener una gestión de los seguros de los seguros de automóvil pública. No, claro que no te puedes pagar. Si tienes un accidente, la reparación de tu coche. Claro que no te puedes pagar la reparación de la carrocería, etcétera, porque es un gasto muy importante. Por eso hay seguros, se mutualiza ese riesgo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pagas muy poco o poco mensualmente en un seguro privado, ¿de acuerdo? Bien. Dice él, a la gente de izquierda le va a explotar la cabeza cuando entienda el concepto de seguro. Claro, es que la seguridad social es un seguro de gestión estatal, de gestión pública. Fíjate qué curioso, no sé si lo sabes, pero resulta que los funcionarios eligen mayoritariamente un seguro de gestión privada cuando se trata de sus intereses. Muy interesante eso. Dice, de hecho, la seguridad social es un seguro, solo que es un seguro provisto por el Estado con una calidad
relativamente mediocre, desde luego con una gestión estatal y política. Y efectivamente, como algunos medicamentos son caros y como no todos los necesitamos, es normal distribuir el riesgo mediante un seguro. Efectivamente, cuando tú tienes un seguro de coche, un seguro a todo riesgo, y como no todo el mundo está teniendo accidentes constantemente, pues resulta que pagas poco anualmente para garantizarte que cuando tengas un accidente te van a pagar la reparación del vehículo. Eso es un seguro privado y es exactamente igual en la sanidad de gestión privada y también en la sanidad de gestión pública, pero te tienen que meter el miedo. Es que hay un medicamento que utiliza mi madre que cuesta 8.400 euros al mes. Es que hay una operación que cuesta 50.000 euros al mes. Es que hay una enfermedad que cuesta 100.000 euros. Efectivamente, todo eso ocurre, claro. Pero para eso tienes un seguro. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen en Estados Unidos, donde la sanidad es privada, la gente se arruina para pagar una operación. Número uno, en Estados Unidos hay seguridad social. Está Medicare, está Medicaid y hay seguridad social. Es falso que la sanidad sea totalmente privada. Pero lo que sí es cierto es que hay gente que decide no tener seguro o que no tiene seguro y efectivamente cuando se tiene que pagar una operación, pues tiene un problema financiero importante. No tener seguro es el equivalente a que aquí, en España o en otros países, decidieses tú personalmente no cotizar a la seguridad social y no cotizar a un seguro privado y jugártela a ver si tienes una necesidad. Eso también ocurre. Pueden ocurrir, como ocurre en Estados Unidos, que haya circunstancias excepcionales. Pero esas circunstancias excepcionales, ojo, no solamente ocurren en Estados Unidos, un país de 300 y pico millones de personas, sino que ocurren aquí, en el que pagas obligatoriamente por la seguridad social más un seguro privado, ¿vale? Continúo con lo que dice, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de seguros siempre existe. Pero lo que no está tan claro es que el seguro tenga que ser público y obligatorio. Considero, sin ser muy estudioso del tema, sin entender demasiado, considero que soy una persona bastante liberal de por sí, es mi forma de ser. Por ejemplo, hace poco estaba haciendo un curso de recuperación de puntos en la autoescuela y me encontraba con el instructor en continuo debate. Digamos, yo le decía, pero a ver, si yo quiero ir sin el casco en la moto, ¿por qué no puedo ir sin el casco en la moto? Es mi vida, es mi protección. Y él me decía, ya, pero es que si tienes un accidente eso le cuesta mucho dinero a la sanidad pública. Y yo decía, claro, y la persona que se mete un gramo de cocaína cada fin de semana o el que come McDonald's todas las noches, yo también puedo, eso es un coste también de mis impuestos. Y era como continuamente en ese balance entre lo que es las libertades, el coste social, etcétera. Sí, el punto que traes es muy bueno. Es muy bueno porque hasta cierto punto los dos tenéis razón. Claro. Es decir, una vez tenemos un sistema de sanidad público cuyo coste está socializado entre la población, tu salud se convierte en algo que me afecta. Claro, si la sanidad es privada, en el sentido de tú te pagas tu sanidad, tú con tus ahorros, con tu seguro, también con redes de asistencia mutua, no de filantropía, sino de ayuda mutua entre personas, pero fundamentalmente ahorro y seguros, tú eres responsable de las decisiones que tomas. Si tú quieres ir sin casco, tienes un accidente y te cuesta mucho más la factura sanitaria, pues haberte puesto casco. Pero claro, si tenemos un sistema de sanidad pública donde el coste del tratamiento porque hayas tenido un accidente sin casco lo hemos de pagar todos, lo que a ti te pase, más allá de que me pueda preocupar obviamente humanamente de que si tienes un accidente sin casco puedas fallecer o puedas tener secuelas muy importantes, pero más allá de eso, aunque me diera absolutamente igual que te pasara, se convierte en algo que a mí me afecta porque me va a tocar pagar. Pero claro, entonces ya nos metemos en regular la vida de las personas, pero en regularla hasta extremos potencialmente totales, porque bueno, lo del casco, bueno, dices, no, es que también es una intervención para protegerte, vale, ¿y qué pasa con las drogas? Hay liberales que se oponen, no es mi caso, a despenalizar las drogas, argumentando que claro, mientras la sanidad sea pública, si tú consumes drogas, eso es un coste para todos, vale, pero entonces también podemos decir que tener hijos puede ser un coste, habría que sacar el saldo neto, pero incluso hasta ese punto, ¿no? Porque imaginemos que el saldo neto de tener hijos para la sanidad pública fuera negativo, entonces tendríamos que restringir tener hijos. ¿O qué pasa con las personas que practican deportes de riesgo? También deberíamos restringírselo. ¿O qué pasa con las personas que tienen coche? Solo por tener coche, ya no digo por acelerar mucho, por tener coche. Si tienes coche tienes más riesgo de accidentes. Por tanto, si tienes más riesgo de accidentes, te vas a costar potencialmente más a la sanidad pública. Tenemos también que restringir que la gente tenga coche, no que vaya más o menos rápido, sino que lo tenga. Y forzamos que la gente vaya andando. ¿O qué pasa con la gente que vive en zonas potencialmente peligrosas? Deberíamos cobrarles más impuestos porque nos pueden suponer un coste más alto. Entonces, el argumento de, claro, si yo voy sin casco, eso te afecta a ti fiscalmente, es cierto, pero démonos cuenta de que es muy peligroso que empecemos a hacer ese tipo de argumentos, porque entonces terminamos controlando cada uno de los aspectos de la vida de las personas, porque cada una de las decisiones que tomen va a tener una repercusión sobre su estado de salud y por tanto sobre la factura que va a implicar al sistema. Vamos al caso real de un sistema, porque él habla de casos, voy a hablar de un caso práctico, le voy a hablar yo de un caso práctico, cuando no tienes sanidad de gestión privada y cuando no tienes el acceso a sanidad privada y solamente tienes sanidad de gestión política y solamente tienes sanidad controlada por el Estado, que es el de Cuba. Ese que dice que tiene la mejor sanidad del mundo. Bien, que tiene de hecho la peor sanidad del mundo. ¿Por qué? Porque es una sanidad que solamente es buena para los que están cerca del partido o en el liderazgo del partido y los extranjeros. Porque para el resto es una absoluta basura. ¿Y sabes lo que pasa en esa seguridad social maravillosa, pública, como la quieras llamar, de gestión 100% política por parte del Estado? Que si es cierto el caso de su madre estaría muerta. Su madre estaría muerta porque con un 100% de sanidad pública, ese medicamento y esa gestión y todos los equipos, etcétera, que llegan del sector privado para la gestión política y la gestión pública, todos ellos desaparecen. Resulta que se muere por la infección, se muere por el desastre de gestión y se muere por el desastre de lo que es la gestión política de la sanidad. Por eso, lo que tenemos que defender es la lógica. La lógica.
Decir la estupidez de que tienes que pagar muchos más impuestos, porque para eso es la única manera en la que vas a tener sanidad pública, es una tontería. Es una tontería. Es engañarte cuando miras el presupuesto y ves las decenas de miles de millones que se gastan en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la sanidad y la educación. Como decía Thomas Sowell, te dicen que no te puedes pagar la sanidad y la educación, pero que sí te puedes pagar la sanidad, la educación y una gigantesca administración que lo administre. Es curioso, ¿no? Se utiliza el engaño para intentar venderte que los servicios públicos de gestión privada son muy malos. La sanidad tiene que ser 100% de gestión y de control estatal y la educación tiene que ser 100% de control y de gestión estatal. ¿Por qué? Para controlarla y para, en el caso de la educación, introducir todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento político y en el caso de la sanidad, para que tú consideres que pagas pocos impuestos porque te han puesto un servicio público, que el servicio público, vuelvo a repetir, puede ser perfectamente de gestión pública, gestión política o gestión privada más eficiente. Y desde luego coexistir ambos. No pasa absolutamente nada en que existan ambos, pero que no te engañen con la idea de que todo tiene que ser público, porque eso significa que todo tiene que ser político. Y el único objetivo es convertirte en dependiente. Que no te engañen. No. Profesores, médicos, dentistas, les estás quitando la mitad de su vida. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿De un país inseguro? ¿De unos servicios públicos decadentes? ¿De listas de espera interminables? Ese es el melón que hay que abrir, el decir, vale, tú imagínate que pagas un 54%, pero es que tienes una infraestructura pública que se te caen los cojones al suelo. Es decir, madre mía, qué orgulloso estoy de lo que mi país hace a nivel de servicios públicos. Pero ¿alguien está orgulloso en España de algo a nivel de servicios públicos? O sea, los propios funcionarios, sí, como hacen. Te voy a poner el único caso, pero porque la gente está totalmente lobotomizada, que es el tema de la sanidad. La gente tiene una percepción de miedo en torno a la sanidad con la cual no es crítico con el sistema, porque creen que la alternativa es la nada. Es como, o esto o nada. Y es como, no, existen sistemas que pueden ser alternativos y se pueden hacer mejor o peor. Pero sobre todo a mí lo que no me gusta es como el enfrentamiento que hacen entre sanidad pública y sanidad privada. Es como, aquí hay que entender que no es una cosa u otra, es cuestión de que hay una que tiene que llegar cuando la otra no es capaz de llegar. Cuando el mercado no es capaz de hacer rentable el tratamiento de una persona, ahí es donde tiene que salir ese estado del bienestar del que hablan y decir, yo cumplo aquí. Y ahí es donde se tiene que complementar, que el mercado sea eficiente y lo haga barato y eficiente y que el Estado entre donde no es rentable entrar. Y te dirán, ¿y por qué no van ahí las empresas? Porque no es rentable. Pero ¿qué malo hay de combinar lo mejor de los dos mundos? O sea, ¿por qué hay que enfrentarlo? ¿Por qué uno u otro? ¿Por qué no coger lo mejor del sector privado y lo mejor del sector público? Porque la gente tiene una visión bondadosa alrededor de muchas cosas que ocurren. Y no esperan que alguien esté diciendo algo para conseguir otra cosa que de rebote tiene un plan trazado. No llegan a tan nivel de inferencia. Hay que ser muy maquiavélico y hay que tejer fino, por así decirlo, para llegar a ese punto. Y hay que entender que la mayoría de gente no llega a ese punto. O sea, yo con el tiempo me di cuenta de que no es cuestión de que haya gente que no entienda lo que digo, sino que no tienen capacidad intelectual de entenderlo. O sea, sí, no les puedes explicar más de dos procesos a la vez. De si tú bajas impuestos, esto puede permitir una mayor capacidad de ahorro y este ahorro se quedan ahí. Ya no hay más. O sea, ya se han perdido y te dirán, pero tú no sabes que los impuestos se utilizan para pagar la sanidad y ya está, solo tienen consignas. Y hay que entender que la mayoría de la población es así. No es una población muy profunda a la cual le puedas hacer unos análisis muy complejos. La población es simple, emocional, consignas, estereotipos. Y en el momento que entiendes esto, te das cuenta que los incentivos en la política están muy mal alineados. Y generan precisamente este populismo, esta simplificación de cosas, este enfrentamiento, esta polarización, y acabas entendiendo por qué el político actúa como actúa, porque ahí los incentivos son bastante perversos. Totalmente. Es terrible. Yo no le veo una solución, ni a corto ni a medio plazo.